Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios los guarde aquí, saludándolos de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar brevemente sobre la oración del pecador. Unos 20 minutos, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando sobre esta innovación de las conversiones express dentro del pentecostalismo. Esta serie la hemos titulado La oración del pecador, una evaluación bíblica e histórica de una práctica evangelística contemporánea. ¿Por qué decimos contemporánea? Bueno, porque tiene poco de haberse creado, poco de haberse implementado en muchas congregaciones evangélicas. Hoy vamos a hablar brevemente sobre definición y fenomenología del mecanismo de conversión inmediata. Eso es exactamente lo que es la oración del pecador. Conversiones inmediatas, express, conversiones express dentro del pentecostalismo. Hoy hice una serie, o mejor dicho, hice una publicación donde yo expresaba que los pentecostales tienen gente inconversa creyendo ser salvas. Todo porque en cierta ocasión hicieron una oración del pecador para aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. El problema con esta oración es que no hay ni un texto base que avale, que apoye, que a Cristo se le tiene que aceptar. Bíblicamente hablando, no lo digo yo, pero bíblicamente hablando, la Biblia no menciona en ninguna parte que a Cristo se le tenga que aceptar por medio de una oración del pecador. No hay bases bíblicas. Los apóstoles jamás lo practicaron. La iglesia primitiva jamás lo aplicó. Es más, ni los padres de la Reforma practicaron la oración del pecador. Ellos nada más predicaban el Evangelio, el Espíritu Santo traía convicción a las almas, y era el Espíritu Santo quien convertía a las personas. En aquellos tiempos, la conversión no era a través de una oración de pecador, era a través de la predicación del Evangelio. Han habido evangélicos que me han preguntado si la oración del pecador no es bíblica, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta es sencilla, nada. Usted es salvo por la obra de Jesús. Hermana Margarita pide oración por su hijo Jonathan. Vamos a orar inmediatamente. Padre, en este momento venimos ante ti en el nombre de Jesús. Señor, mi hermana ha pedido oración. Mi hermana Margarita ha pedido oración por su hijo Jonathan. Yo no sé cuál sea su necesidad, Señor. No sé cuál sea la situación por la que atraviesa su hijo. Pero Padre, elevamos esta oración al Dios que todo lo puede. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Señor, una madre está pidiendo por su hijo. Yo te pido, Padre, que cualquiera que sea la necesidad, tú suplas esa necesidad. Que tú traigas, Señor amado, restauración. Que tú traigas salud. Que tú traigas paz, consuelo. Que tú traigas restauración, Señor. Padre, cualquiera que sea la necesidad de Jonathan. Sabemos, Señor, que tú suples todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para comprender la magnitud, vamos a comenzar con el tema, el mecanismo de conversión inmediata dentro de la oración del pecador. Para comprender la magnitud del problema, es imperativo desglosar qué representa la oración del pecador en la gracia actual.
No se trata simplemente de una oración espontánea, nacida de un corazón contrito, sino de una herramienta técnica dentro de lo que se conoce como teología de la decisión. En esta estructura, el evangelismo se orienta hacia el individuo de manera atomizada, presentándole un plan de salvación que a menudo omite la gravedad de la ley y el juicio divino para enfocarse casi exclusivamente en un plan maravilloso para su vida. La oración funciona entonces como la firma de un contrato espiritual. Se le asegura al individuo que una vez pronunciadas las palabras, su destino eterno está sellado, independientemente de la presencia de frutos posteriores y santificados. Y eso es el problema de la oración del pecador, que no ofrece una vida consagrada, que no ofrece frutos posteriores de santificación, que no ofrece regeneración, que no ofrece una vida nueva, pero lo único que ofrece es una promesa de que su nombre ha sido inscrito supuestamente en el libro de la vida. ¿Cuál es la garantía de que realmente tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida por repetir una oración que nunca fue enseñada por Jesucristo, que nunca fue enseñada por los apóstoles y que nunca se practicó en la iglesia primitiva y que los padres de la Reforma tampoco la enseñaron? Ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni John Wycliffe la enseñaron. John Wesley jamás la enseñó. Wycliffe Zwinglio jamás la enseñó. ¿Dónde está esa oración del pecador en la Biblia? En ninguna parte. Este fenómeno se inserta en una corriente de pragmatismo utilitario, donde lo que importa es el resultado visible. Si una técnica produce un alto número de personas levantando la mano o pasando al frente, se asume que cuenta con la aprobación divina, ignorando que la conversión bíblica es una transformación integral del corazón, la mente y la voluntad operada por Dios, y no una respuesta emocional a un llamado manipulador. Y ese es el problema de la confesión, de la oración del pecador, que es una manipulación psicológica emocional para hacer que personas inconversas supuestamente acepten a Cristo como su verdadero y único Salvador. El problema con esta manipulación psicológica espiritual, llamada la oración del pecador, es que no hay ni una sola garantía que la persona realmente sea convertida. Por esto en la mañana puse una publicación que decía: el pentecostalismo tiene gente inconversa creyéndose salva, todo por repetir una oración. Y después critican a los católicos, por sus creencias. Y aún se atreven a decir que los católicos creen en doctrinas que no son bíblicas. Bueno, te tengo noticias. La oración del pecador tampoco es bíblica, tampoco es apostólica y tampoco es histórica. Esta doctrina, esta enseñanza, fue inventada en los años 70, el siglo pasado. Entre sus grandes promotores estaba Willie Graham, Bill Bright y, por supuesto, Gigi Ávila.
quiere decir esto, que esta doctrina está aprobada por Dios de ninguna manera. Por esto este fenómeno se inserta en una corriente de pragmatismo utilitario donde lo que importa es el resultado visible. Si una técnica produce un alto número de personas levantando la mano o pasando al frente, se asume que cuenta con la aprobación divina. Pero es solamente eso, un simple, hermanos amados, asunto que no es bíblico, sino que solamente se asume que porque pasen un montón de gente, Dios está trabajando en ello. Eso es falso. Ignorando que la conversión bíblica es una transformación integral del corazón, la mente y la voluntad operada por Dios, y no una respuesta emocional a un llamado manipulador. La oración del pecador se convierte así en una forma de sacramentalismo evangélico. Sacramentalismo evangélico. Voy a prender la cámara porque ya me están pidiendo que la prenda. Gloria a Dios. Ahí está ya. Dios bendiga. Aleluya. Por esto, estábamos diciendo que esta oración del pecador no es más que una respuesta emocional a un llamado manipulador. La oración del pecador se convierte así en una forma de sacramentalismo evangélico, donde se atribuye a la repetición de palabras. Fíjese bien, donde se atribuye a la repetición de palabras. ¿Y a quién, o de quién, mejor dicho, se burlan los evangélicos por repetir oraciones? De los católicos. No son los evangélicos los que se burlan de los católicos por repetir vanas repeticiones. Bueno, adivinen qué cosa. La oración del pecador es exactamente eso. Una vana repetición que no tiene bases bíblicas. Así o más claro. O necesitan que se los pinte en una pizarra con manzanitas y manzanas. La oración del pecador no es válida, no es bíblica. Por esto, en la patrística, la iniciación cristiana estaba intrínsecamente ligada a la catequesis profunda y al bautismo. Alguien me va a decir, ¿y qué es catequesis? Catequesis es enseñanza. Entonces, la patrística nos enseña que la iniciación cristiana estaba intrínsecamente ligada a la catequesis o la enseñanza profunda y al bautismo, el cual era visto como la verdadera oración del pecador o la confesión de fe inicial que marcaba la entrada en el pacto de Dios con su iglesia. Los reformadores del siglo XVI, como Lutero y Calvino, redescubrieron la doctrina de la justificación por la fe, pero nunca la divorciaron de la soberanía de Dios en la elección, ni la redujeron a una técnica decisional. Por esto, hermanos amados, la oración del pecador promueve lo que puede calificarse como un sinergismo implícito, al sugerir que el paso determinante para la salvación es la decisión del hombre expresada
en una oración que no tiene bases bíblicas. Con esta oración del pecador se desplaza a Dios de su papel como única causa suficiente de la regeneración a una oración que desplaza a Dios. Eso es lo que hace la oración del pecador. Le quita el lugar a Dios y se lo da a una oración creada por el hombre. En la fe reformada, la salvación es de principio a fin una obra de la gracia divina. Sola gratia o sola gracia. El hombre no coopera en su propio nacimiento espiritual más de lo que un cadáver coopera en su propia resurrección. La práctica contemporánea, por el contrario, presenta a un Dios que espera pacientemente a que el hombre le dé la oportunidad de cambiarlo, de transformarlo, de regenerarlo, de santificarlo. O sea, la oración del pecador hace a Dios un sirviente de la voluntad y del libre albedrío del hombre. ¿Enseña esto la Biblia? Claramente que no. No lo enseña. Por esto la práctica contemporánea, por el contrario, presenta a un Dios que espera pacientemente a que el hombre le abra la puerta. ¿Sí me entendieron? La predicación pentecostal enseña que es el hombre el que le abre la puerta al corazón, de su corazón a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde los púlpitos a pastores, a evangelistas pentecostales, enseñándoles a abrir su corazón a Cristo? Dele la oportunidad a Cristo que lo cambie, que lo transforme. Pero somos nosotros los que le damos la oportunidad a Dios, bíblicamente hablando, o es Dios quien nos da la oportunidad a nosotros de poderlo conocer. ¿Qué enseña la Biblia? Venid a mí, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Es Dios el que hace la invitación. Es Dios quien busca al pecador. No al revés. Pero los pentecostales manipulan la palabra de Dios, haciéndole creer al creyente que son ellos los que le dan la oportunidad a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo encontré a Dios. Yo decidí buscar a Dios. ¿En serio? Primeramente, Dios nunca ha estado perdido para que lo busques. Somos nosotros los que estamos perdidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién fue el primero que amó? ¿Quién amó al mundo primero? Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio a quién? Dios el Padre amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien busca, es Dios quien decide, es Dios quien envía, es Dios quien rescata, es Dios quien busca. Y entonces, ¿cómo podemos pretender que una oración del pecador pueda hacer la obra de Dios? Han habido muchos católicos que me han preguntado, pastor, pero si los pentecostales, los evangélicos dicen que son nueva criatura, ¿por qué hay evangélicos que maldicen?
¿Por qué hay evangélicos que envían al infierno a la gente? ¿Por qué hay evangélicos que se burlan? ¿Por qué hay evangélicos que hablan muy groseramente? Sencillamente porque toda su conversión, toda su experiencia está basada en emociones y en haber repetido una oración que no es bíblica y que los apóstoles jamás enseñaron. La oración del pecador no está en la Biblia. Así de sencillo. Por esto, la oración del pecador promueve lo que puede calificarse como un sinergismo implícito, al sugerir que el paso determinante para la salvación es la decisión del hombre, expresada en una oración. Se desplaza a Dios de su papel como única causa suficiente de la regeneración del hombre. En la fe reformada, la salvación es de principio a fin una obra de la gracia divina. El hombre no coopera en su propio nacimiento. Es un nacimiento espiritual. No coopera. Más de lo que un cadáver pueda ayudar. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Es lo que la Biblia enseña. No lo enseño yo. Es Dios, hermanos amados, quien da la vida, quien regenera. La práctica contemporánea, por el contrario, o sea, la práctica contemporánea de la oración del pecador, por el contrario, presenta a un Dios que espera pacientemente a que el hombre le abra la puerta, subordinando la omnipotencia, la soberanía divina a la voluntad del hombre. En otras palabras, el hombre le dicta a Dios cómo salvarlo. Hermanos amados, hasta aquí llegamos. Con la ayuda de Dios, en el próximo video estaremos viendo el título o estudiando el tema metodología y estructura del análisis tripartito. Lo vuelvo a repetir. Metodología y estructura del análisis tripartito. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y quedamos en la paz de Cristo. Y gracias a todos por sus comentarios. Quedamos en la paz de Dios.